En su momento, los cómics pertenecían a los marginados, a los ñoños, a los que no tenían esperanza de tener alguna pareja por ser un grupo extraño disfrutando de personajes que tenían cualidades que jamás serían reales, como volar, visión de rayos X, super fuerza y demás poderes que les servían para hacer cosas heroicas. Estos personajes eran los superhéroes, los cuales en su mayoría eran invencibles, con historias poco reales y que se limitaban a luchar contra un villano, darle una paliza y listo. Sin embargo, un día llegó un hombre que cambiaría la forma de narrar estos cómics, haciendo cambios increíbles, llevando los considerados raros en ese entonces a otro nivel, al darles fantásticas historias y fantásticos personajes que hicieron en gran parte a la Marvel que conocemos hoy en día. Stanley Martin Lieber fue un gran escritor y editor de memorables personajes icónicos de los cómics, como los Cuatro Fantásticos, X-Men, Thor, Hulk, Iron Man, los Vengadores en sí y muchos otros, entre los cuales encontramos a su personaje más reconocido y posible obra maestra por llamarlo de alguna forma, Spider-Man. Después de terminar la secundaria a finales de los 40, Stan Lee trabajó de ayudante en Timely Comics, es decir, la ahora conocida Marvel. Tenía trabajos sencillos, por ser ayudante hacía básicamente de todo, pero entre esas cosas lo que más le gustaba era escribir, algo que a Stan se le daba muy bien, ya que incluso cuando fue a la Segunda Guerra Mundial y se enlistó en el ejército, estuvo encargado de trabajos similares. Por su poca experiencia y con miedo a ensuciar su nombre, al momento de debutar como escritor de 2 páginas del Capitán América, firmó como Stan Lee, que suena prácticamente igual que Stanley, su nombre real. Tras el éxito y con mucha confianza en sí, cambió su nombre oficialmente por este y fue conocido como Stan the Man. En 1960, Stanley, cansado de ver que las cosas no iban a ningún lado y tras pasar alguno que otro momento desagradable de su vida, estaba a punto de dejar Marvel. Su esposa le pide que tenga paciencia y que haga el trabajo que él quiera, el cómic que él deseaba hacer, y qué mejor momento que aprovechar que DC había lanzado un AS, un grupo de superhéroes llamado la Liga de la Justicia en 1961. Marvel decidió entrar a la competencia con DC, encargando a Stan Lee que hiciera algo similar. Querían un grupo de superhéroes y Stan, a punto de irse, quería plasmar su visión haciendo un cómic que iba a ser tal y como él quería, creando así a los Cuatro Fantásticos. Luego de esto, la época de plata de los cómics sería llevada de la mano por Stan Lee, quien junto a Jack Kirby y a Steve Ditko crearían muchos de los grandes personajes que conocemos hoy en día. Pero claro, como todo grupo creador, hay polémica, y es que se acusa comúnmente a Stan Lee de robarse prácticamente todo el crédito de la creación de los personajes, cuando en realidad quien los hizo fue Jack Kirby. Y es verdad, la imaginación de Kirby fue tal que hizo a todos los personajes, literalmente, ya que fue el dibujante de casi todos estos. Aunque también hay que tomar en cuenta de que, aunque Kirby haya creado de una fantástica forma estética a los personajes, la guía, la historia y la idea como tal pertenecen a Stan Lee. Gracias a todo esto, Stan Lee luego fue jefe editor de Marvel, aunque igual seguía escribiendo algunas columnas e historias porque después de todo era lo que él amaba. Incluso después de ser sucedido por su ayudante Roy Thomas, Stan trabajó con DC Comics, la compañía rival digamos, en la cual escribió Just Imagine Stan Lee, cómics en donde Stan reinventa a los personajes más conocidos de esta compañía añadiendo su sello, porque cambia los nombres reales de los personajes por nombres que empiezan con la misma letra, cosa que él hacía con sus personajes de Marvel para recordarlos, quedando de tal forma que Bruce Wayne, o sea Batman, pasaba a llamarse Wayne Williams, Wonder Woman pasa de Diana Prince a María Mendoza, Flash de Barry Allen a Mary Maxwell, entre otros ejemplos. En los siguientes años, Marvel llevaría sus cómics a la pantalla con series y películas, muchas de ellas sin gran éxito, sin embargo empezaban a contar con cierta particularidad. Stan Lee aparecía en ellas. Muchos no lo conocían muy bien, pero poco a poco fue volviéndose un símbolo, apareciendo luego en series animadas, películas de Spider-Man, pero después de que empezó el MCU, Stan Lee llegó a lo más alto con cameos que la gente ya esperaba, reconociéndolo como el padre de todos estos personajes que finalmente estábamos viendo interpretados en la pantalla grande por grandes actores. Hay muchos personajes más que fueron creados a partir de la imaginación de Stan Lee, como Pantera Negra, The Punisher, Silver Surfer, Nick Fury y uno de los más arriesgados, Daredevil, ya que en un principio Stan temía a que la gente con esta incapacidad vaya a ofenderse, pero la respuesta fue totalmente contraria. Mucha gente le agradeció el haber creado un superhéroe así, un simple humano con el que muchas de estas personas podían sentirse identificadas. Todo esto mediante cartas de agradecimiento para este creador. En 2008 el presidente norteamericano George W. Bush le entregó la American National Medal of the Arts como reconocimiento a su arduo y admirable trabajo. Más tarde, en 2011, a sus 88 años, se le dio una estrella en el importante Paseo de la Fama
fama de Hollywood. Después de esto, bueno, por su avanzada edad y su delicada salud, en sus últimos años se dedicó a pasar tiempo con su esposa y su hijo, pero lamentablemente su esposa Joan falleció a la edad de 95 años el 6 de julio del año 2017. Stan se refería a ella como la responsable de todo lo que había hecho y de todo lo que él era. I personally believe that she's the reason we're here. I think Joni is responsible for the Marvel Universe, right? Because, she's responsible for my universe, right? That's for sure. Un año más tarde, el 12 de noviembre del 2018, Stan Lee muere a sus 95 años, dejando un gran legado. Stan Lee fue quien cambió la manera de hacer cómics, fijándose en su humanidad, y no solo en poderes porque sí. Stan Lee decidió dar una lógica, entre comillas, a todos los personajes y sus poderes. Incluso muchos no vuelan, porque eso añade una limitación narrativa que hay que solucionar, lo cual hace que el cómic sea más interesante. Thor se impulsa con su martillo, Hulk salta para desplazarse o corre, Spider-Man crea un dispositivo de telaraña para poder columpiarse, y así con muchos otros. Claro, existe Doctor Strange y algunos otros, pero la base de Stan siempre fue la de un humano roto que encuentra a su héroe interior. En sus líneas de cómics o incluso en las pequeñas líneas que lograba decir en alguna película o video por Instagram, siempre dejaba alguna enseñanza. El referente de una época, de una generación, el hombre que le enseñó a los ñoños y perdedores que no tenían que ser igual a aquellos que les hacían mal, sino por el contrario, tenían que ser mejores que ellos, y que usar el poder para ayudar a otros es heroico. Stan Lee creó un universo de superhéroes en donde los reales superhéroes no son los que tienen mejores poderes, sino los que son mejor persona. Sabes, una buena persona hace la diferencia. Sí, ahora lo sé. Gracias por todo, Stan Lee.